Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Nos Cogió la Noche. Es un placer estar con todos ustedes y también, como todas las noches, les agradecemos por aceptar nuestra invitación. También les agradecemos a todos por los mensajes que nos envían, por los reportes de sintonía en la calle, a través de las redes sociales, mensajes que nos mandan Bambino a través de compañeros del canal, de amigos, de conocidos, de familiares. Qué bueno que la gente le guste el programa y que opinen. Y que también nos critiquen porque es que no nos la sabemos todas y a veces cometemos errores, por supuesto, y estamos listos a corregir esos errores y aceptar todas sus sugerencias respetuosas, eso sí. Bambino. Buenas noches, hermano, igualmente a la teleaudiencia, como siempre, mucho deporte. Estaremos mirando y hablando un poco de la Vuelta a Colombia, el ciclismo que deja marcado además con una etapa muy bonita, inédita. Lo que pasó en territorio antioqueño, una etapa nocturna, con antorchas, parecía la verdad... ¿Nocturna? Sí, señor, un 24 de diciembre, espectacular. Y la manera como se definió la vuelta. Veníamos con un líder bogotano, más adelante le contaré pues cuando miremos las imágenes. ¿Tenemos imágenes de esos nocturnos? Sí, que usted más me dice? adelante. En la penúltima etapa, que casi siempre se definen las carreras, ganó un boyacense. Y uno pensaría... Así quedó. Que así quedaba la vuelta. Es más, se acostumbra a las grandes vueltas, no solamente en Colombia, sino en la Vuelta a España, el Tour de Francia, se llama el paseillo de la victoria. Que es como por cumplir. Es más, si miramos, por ejemplo, este año del Tour de Francia, ¿cierto? Y en el Giro de Italia, ya en la última etapa sacaban las copas y el brindis de la champaña. En pleno lote iban brindando justamente con el paseillo del campeón. ¿Y no les hacían pruebas de alcoholemia por ahí? No, ya ahí no, una champaña solamente. Y además eso no es doping, es que una champaña no es doping. No, una champaña no es doping. El alcohol no es doping. El alcohol usted lo puede castigar en una competencia el director técnico o el equipo mismo. Pero yo no lo digo por el doping, sino por manejar un vehículo con los efectos del alcohol. Una champañita no. Pero entonces, tú ahí se estrella ahí en la bicicleta. Ya miraremos lo que pasó en el ciclismo. ¿Por qué no había vuelto, Bambino? Me contaba usted que les tocó... El tema de la Vuelta a Colombia, el tema del fútbol, Copa Postobón, tendremos Copa Suramericana, hoy se inicia la Copa Suramericana para Colombia. Justamente con Águilas... A esta hora está terminando el partido entre Águilas Doradas de Pereira. Tendríamos partido en Itagüí, pero como se vieron para Pereira, entonces Águilas de Pereira frente a un equipo ecuatoriano que es el Emelec. Y hablaremos, eléctrico. El equipo eléctrico. Y hablaremos del tema Pekerman, que ya hoy en definitiva se dio a conocer la noticia. José Pekerman tendrá 4 años más de contrato con Colombia, lo que quiere decir que estará no en el Mundial, porque no lo sabemos, estará en el proceso. Tiene que volvernos a clasificar. Tiene que volvernos a clasificar, eso es por clasificación y ahora con el ingreso de Brasil. Y además acuérdese que viene en el 2015 la Copa América. Que será en Chile. Sí, y va a haber algo especial, creo que en el 2016 en Estados Unidos también. Ah, claro, la Copa América en los 100 años. Exacto. Entonces tendremos Copa América en Chile el próximo año y luego 2016 la Copa América Centenaria, que es inédita también. ¿Por qué? Porque la Copa América se ha jugado solamente en los 10 países de Sudamérica. La Conmebol, y sabe que los gringos alguna vez tuvieron la posibilidad de estudiar allá en Norteamérica, y ellos tienen 3 continentes. Ellos dicen... Nosotros aprendemos que hay 5 continentes, para ellos son 7 continentes. Sí. Porque ellos dicen América, que son ellos. Porque cuando dicen América, solamente es Estados Unidos y Canadá. A ver, pues. Centroamérica, con México incluido, ellos dicen que México hace parte de Centroamérica. Y Suramérica. Y Suramérica, que es la parte latina. Entonces, ellos dividen a la América en 3. Resulta que ahora la América va a ser toda unida y se va a hacer en Estados Unidos. Con invitación de muchos equipos se piensa invitar a un equipo español y a un equipo de Asia, que sería Japón, más los Estados Unidos. Bueno, ellos tienen razón en parte. América es una sola. Sí. No deberían sacarlos a ellos porque ellos hacen parte de América. Pero bájense del bus que ellos no son solo América. Ese cuento de que los americanos, y entonces no, los americanos somos todos. Pero sabe que, hermano, en Europa también los conocen a ellos. Cuando usted dice que usted es americano, que tiene visa americana, casi que el europeo sobreentiende que es visa de Estados Unidos o de Canadá. Aquí también lo decimos, pero, pero hace un error. Cuando compramos camisas dicen, es que esos tenis son americanos, esa camisa es americana. Quiere decir que es de Estados Unidos o de Canadá, nos excluyen. Sí, no debería ser así, porque si usted compra una camisa americana, la puede estar comprando de aquí. ¿Y es América? O en Bolivia. Porque entonces habría que decir norteamericanos, centroamericanos y suramericanos. Bueno, en fin, que se enreden ellos y nosotros no. ¿O será que nosotros nos enredamos? Yo creo. No, es que América es una sola y todos somos americanos. Para nosotros sí, pero para Europa no. No, es en serio, Germán. Cuando vaya a Europa, van a decir, usted es americano y le entienden que es gringo. Me va a tocar ir a Europa solo para eso. Sí. Para ver cómo me va con ese tema de América.
Tenemos más invitados. Bambino, usted más adelante me va a mostrar esas imágenes que yo De no la vi. Vuelta a Se lo Colombia. confieso, no vi eso de la vuelta. Espectacular. Yo pensé que era en el día. Y le dije cómo, y le voy a decir cómo se definió. Sí, sí. No me di cuenta todavía. Y me va a mostrar Lo de también Peckerman, lo de que es la Peckerman, noticia del por día hoy. supuesto. Sí, la noticia del día. Y hablamos de otras cositas por ahí de esos movimientos de jugadores que como que se están volatando, lo de Falcao. Vamos a ver en qué para todo eso. Le decía que tenemos más invitados. Ana María Jaramillo, coordinadora de comunicaciones, Universidad de los Niños, porque vamos a hablar de ese tema esta noche. Universidad de los Niños. Qué bonito esto. Usted se va a dar cuenta, Bambino, a lo largo de la conversación con nuestros invitados, lo bonito que están haciendo allí en la Universidad de AFIT con esto de la Universidad de los Niños. Ana María, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña José Andrés Rojo, tallerista de la Universidad de los Niños de la Universidad de AFIT. José, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Comencemos. Yo les voy a pedir a ustedes, a Ana María y José Andrés, que veamos a los niños hablar de esto. Ustedes ya nos van a explicar más en profundidad de qué se trata la Universidad de los Niños, pero qué mejor que los niños hablen de esa experiencia que viven allí en la Universidad de AFIT, que es complementaria a lo que ellos realizan en sus escuelas y colegios. Aquí tenemos una primera nota donde hablan los niños sobre este tema. Bueno, primero el ambiente es diferente, o sea, en el colegio uno comparte con compañeros de igual edad que uno, en cambio acá es personas adultas, personas ya preparadas, profesores, entonces es como el ambiente de aprendizaje, o sea, es mejor porque uno ve a esas personas y le da motivación, le da como más sabiduría a uno para aprovechar esas cosas que Dios le da a uno y que uno pueda aprender de esas personas. Cómo flota un barco, que eso fue muy interesante para mí y yo no sabía pues cómo se trabajaban los mecanismos y eso. Cómo funciona un robot. Eso lo estoy trabajando hoy y lo estoy aprendiendo muy bien. Bueno, entre las dos hay unas cosas pues que no tienen como una conexión porque son muy distintas. Porque en el colegio a ti te enseñan todos los días que matemáticas, luego ciencias, después español, sociales y así. En cambio acá, durante todo el día tenemos el taller y en el taller nos explican pues las cosas sobre las que pues tenemos planteadas. Y acá pues nos hacen actividades que son mucho más didácticas porque en el colegio solamente pues copiamos y que actividades en parejas o pues así en grupos. En cambio acá pues somos todo el salón reunido y pues hacemos las diferentes actividades que todos sepamos hacer y que nos las explican. Pues en el colegio uno aprende como cosas más, digamos, de manera más seria, en un salón, pues escribiendo, haciendo ejercicios de matemáticas o cosas por el estilo. Pero aquí uno aprende con juegos, actividades que te llaman la atención y por eso es que a uno le gusta venir acá, porque uno aprende y se divierte mucho. Uno, pues, por medio de juegos, de experimentos, aprendes cosas pues, que no sabías nada de ellas. Da gusto, Bambino, ver a estos niños cómo se expresan de bien. Se expresan muy bien. Los niños ya no le aprenden mucho. Claro, ya no le tienen miedo a las cámaras ni a los adultos. Antes, usted se acuerda cuando uno estaba, bueno, usted es más joven que yo, pero cuando uno estaba más pequeñito uno no podía hablarle a los adultos porque uno se sentía intimidado. Ahora ellos hablan y hablan con buen léxico, con propiedad de los temas. Pues me dejó impresionado ver a estos niños cómo se expresaban, porque allí les enseñan a investigar también, y aquí tenemos precisamente una entrevista que se hizo con uno de los investigadores explicando qué es lo que le enseñan a estos niños allí en esta Universidad de los Niños. En realidad lo que nos empuja a investigar es el asombro, ¿sí? Y el asombro es la pregunta, es mirar fenómenos y preguntarse por qué pasa eso. Y hay fenómenos asombrosos y hay una historia de la ciencia que es muy importante entender nosotros y hacerle entender a los niños que hay maneras, ¿sí?, de entender por qué pasan esas cosas. Hay una posibilidad de lograr desenredar
qué es lo que ocurre internamente en esos fenómenos de la naturaleza. Y eso en el caso mío y en el caso de los niños, hasta donde yo he visto, es lo que los empuja, es el motor para que ellos hagan investigación. Mira, todo está basado fundamentalmente en la pregunta, ¿okay? Y hay mucho demostrativo, ¿sí? No hay mucho discurso, hay mucho de trabajo manual, hay mucho de talleres de laboratorio, y entonces se hacen preguntas y se hacen experimentos que los asombran y que los lleva a pensar la respuesta a esa pregunta. Entonces, resumiendo, es preguntas, formular preguntas y acompañar esa pregunta con un ensayo, con un experimento que los asombre y esté relacionado con esa pregunta. Yo no soy experto en eso, pero tenemos el acompañamiento de, digamos, personas que saben de docencia y particularmente docencia para niños, y entonces son en realidad ellos los que han logrado convertir esa experiencia de investigación, esa pregunta y ese asombro en un juego, de manera que ellos se sientan atraídos por ese juego, pero ahí está escondida una pregunta y lo que tenemos es una carnada para atraerlos a que se hagan más preguntas y a tratar de resolverlas, pero el juego es muy importante. Pues es muy bonito ver a los niños aprendiendo y a estos investigadores. Bueno, conocemos a Juan Diego Jaramillo, lo hemos tenido aquí en algunas oportunidades hablando de otros temas, sí, pero él también comparte sus conocimientos con estos pequeños. Y tenemos más testimonios más adelante de los niños diciendo cómo se han sentido también, que han aprendido, y las mamás, sí, y los papás. Germán, es que justamente me nace esa pregunta para Ana María, quiero empezar por ahí, porque como yo también soy padre de familia, y seguramente todos los padres de familia están pensando lo mismo, bueno, y entonces ¿cómo hago para que mi hijo tenga un proceso de selección? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se escogen a los niños para que vayan a hacer el proceso de selección? ¿Qué hacen? Bueno, estas imágenes que veíamos son de la primera etapa del programa, que es la etapa en la que ingresan los niños, que se llama Encuentros con la Pregunta. En esta primera etapa hay niños entre 8 y 13 años y son seleccionados por sus colegios. Nosotros desde el programa hacemos una selección de colegios públicos y privados de la ciudad e incluso de los alrededores, y a esos colegios le asignamos unos cupos y ellos tienen unos criterios propios para seleccionar sus niños. ¿El colegio se encarga? Sí, en algunas ocasiones ellos prefieren que sean, por ejemplo, los niños más tímidos porque saben que en el programa van a despertar otras cosas. O los niños más curiosos, o los niños que son más indisciplinados, o los que son más juiciosos. Cada colegio tiene unos criterios particulares. Yo pensaría que era diferente, y el criterio sería los de mejores notas, los de mejores puntuación, ¿no? No, porque realmente el programa lo que hace es como darle al colegio la oportunidad de que pueda elegir a cualquier niño. Pues nosotros estamos buscando niños que son curiosos y todos los niños son curiosos, ¿cierto? Entonces, finalmente, pues son unos criterios distintos, aunque sí hay colegios que eligen por rendimiento académico. Usted acaba de decir algo, Ana María, bien importante, es que no solamente son colegios privados, y no solamente de Medellín, porque veíamos allí al principio una niña de Copacabana, creo, de un colegio de Copacabana, colegios públicos también. ¿Cómo ha sido la respuesta de los públicos y de otros municipios del área metropolitana? Bueno, en general la respuesta de los colegios ha sido muy buena, pues incluso nosotros tenemos una lista de espera de colegios que nos piden ingresar al programa, pero pues tenemos también unos cupos limitados por año, que son 200, pero la respuesta de ambos ha sido muy buena. Igual pues la relación cambia mucho porque pues en el caso de los colegios públicos a veces hay muchas dificultades por el tema de transporte, por el acompañante, porque hay menos personal en el colegio, pero a pesar de eso la respuesta en ambos casos ha sido muy buena. Y para nosotros como programa es muy importante tener a ambos, porque sentimos que además del tema de la ciencia, de estar con los investigadores, de asistir a la universidad, una de las cosas valiosas para los niños es tener un lugar de encuentro, que en Medellín son muy pocos, con niños de otros lugares de la ciudad, porque normalmente en tu colegio estás con niños de un contexto muy parecido al tuyo, de unas condiciones socioeconómicas muy similares. Si vas a un parque pasa lo mismo. La mayoría de los lugares públicos en Medellín
están muy estratificados, entonces para nosotros eso es algo muy valioso del programa. José, ¿qué aprenden los niños allí? ¿A qué van realmente? Pues bueno, los niños desde el principio por decirlo así, se enfrentan a un mundo universitario, porque llegar a la universidad, a un lugar que desconocen completamente. Es extraño para ellos. Sí, pues es como Es otra llegar cosa. a un país nuevo, porque la universidad, cuando uno está en el colegio, lo ve como un lugar súper alto. Inalcanzable. Exactamente. Y más si son tímidos, usted dice que van muchos niños también tímidos, entonces más si son tímidos, imagínense, llegar y enfrentarse a ese mundo. Enfrentar un mundo pues que tiene retos y nuevas posibilidades de abrirse, y bueno, aquí los niños llegan en esta primera etapa de encuentros con la pregunta a un taller donde vienen a jugar, aprendemos desde el juego. Es una metodología que usa la Universidad de los Niños y en la cual se respaldan muchas investigaciones que apoyan que los niños a través del juego aprenden. Y se aprenden de varias formas, aprendemos a trabajar en equipo, a trabajar la concentración del niño y bueno, muchos otros aspectos. Durante todo el año se llevan a cabo varias preguntas. Estas preguntas, como lo vimos ahorita en los testimonios de los niños, hay una como ¿cómo funciona un robot? En esta pregunta, pues los niños, eso fueron preguntas que fueron postuladas por niños y nosotros nos encargamos de responder a nosotros los talleristas, pero a través de una metodología donde al niño no le damos la respuesta. Que él mismo la encuentre. Que él mismo encuentre a través de varios pasos que tiene el taller. Dentro de los pasos que tiene el taller está el juego, está un aula que se llama, pues un espacio que se llama el aula viva, donde el niño va y se relaciona directamente en el espacio donde estamos tratando la pregunta. Digamos que si la pregunta es sobre robots, entonces vamos a un aula donde específicamente se traten los robots y cosas así sucesivamente durante todo el taller. Bueno, y como es todo el año, entonces tenemos mucho tiempo para ir a hablar de cada una de las etapas Bambino. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos para seguir hablando de la Universidad de los Niños. Mire qué interesante. Yo les confieso que no conocía de esto, no sabía que existía aquí en Medellín y menos en EAFIT, y seguramente mucha gente está en las mismas condiciones que yo. Y vamos a entender más de esto y a escuchar más testimonios también de los niños, porque tienen mucho que decirnos. Ya volvemos. Garantía Seduce, que te ofrezcan Garantía Plus se enamora. Enamórate de Llantas Kumo y su nueva Garantía Plus. No hay otra igual. Cómpralas en www.latiendadellantas.com e instálalas en el Tecnicentro San Juan del Centro Comercial Santa Fe. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y antes de seguir hablando del tema, les quiero recordar a ustedes que el programa Nos Coge la Noche, que se emite de lunes a viernes, pues hace parte de la franja informativa de nuestro canal, del canal Cosmovisión. Franja informativa que va de 7:30 a 9 de la noche. El programa Nos Coge la Noche de 7:30 a 8:30 y a las 8:30 el noticiero, Cosmovisión Noticias, hasta las 9 de la noche. Pero recuerden también que tenemos noticiero al mediodía. Para las personas que de pronto estaban acostumbrados a ver a esa hora otras cosas y no lo han visto, pues estén pendientes todos los días. Al mediodía también tenemos nuestra emisión meridiana de Cosmovisión Noticias. Bambino, usted me había hablado de la Vuelta a Colombia, está muy emocionado, dice que es una cosa inédita, nunca antes vista, está maravillado. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad es que hay cambios importantes, interesantes, no solamente de la Federación, sino de la Unión Ciclística Internacional, que regula este tipo de etapas. Ahí vemos imágenes de la Vuelta a Colombia. Todas las altimetrías, frío, calor, descenso, montaña, alto de letras, alto de la línea, varios líderes y sobre todo destacar que en las últimas etapas apareció un bogotano que todo sonaba que iba a ser el campeón, ¿cierto? Faltando 2 días, lamentablemente Miguel Ángel Rubiano para Bogotá, digo, lamentablemente para la capital de la República, no sostuvo la penúltima etapa, la contrarreloj. Entonces, Rubiano, que venía de Europa, pensaba uno que se defendía. En la etapa cronoescalada, cuando hablamos de cronoescalada es que cada ciclista sale con una diferencia de 1 o 2 minutos, se llama una contrarreloj individual. Pero como era en ascenso... En montaña. En montaña,
Entonces se llama cronoescalada, porque además de la contrarreloj es en ascenso, es en escalada. Más duro todavía. Más duro todavía. Ahí Rubiano no resistió. Se esperaba que el gran favorito Sevilla, ahí vemos por ejemplo, ahí estaba, justamente Mauricio Ortega y ganando algunas de las etapas. Ahí vemos los ganadores de las etapas. Entonces, se pensaba que luego Boyacá, cuando acá vino en la contrarreloj y ganó, que se iba a mantener en el liderato hasta el otro día, que es el pasillo de la victoria. La última etapa generalmente es para la victoria del líder. No pasa nada raro ahí. No pasa nada, por lo general no pasa nada raro, pero aquí no pasaba. Aquí, ahí está Sevilla, mire, ahí está el campeón Óscar Sevilla, el español. Además que ya vive acá. Ya vive aquí, él es español, ya se nacionalizó colombiano, se casó con mujer antioqueña, vive en el oriente del departamento de Antioquia. Ganó la del año pasado también. Ganó el año pasado, pero durante varios días se exhibió la camiseta de líder. Es que acá, cuando veía, por ejemplo, en la etapa del domingo, que es donde lleva al rey, lleva la camiseta de color amarilla. Y ahí estaba Fernando Camargo, el boyacense, que ganó la etapa, la penúltima, en el ascenso, en la cronoescalada, y uno pensaría que por 3 segundos, porque ganó y llevaba 2 segundos de diferencia sobre Óscar Sevilla. Entonces, esos 2 segundos era mínima la diferencia, pero generalmente se sostiene en la última etapa. Y en esta última etapa del domingo... ¿Qué era qué? Que era un circuito. Dando vueltas. Dando vueltas, y ese es el famoso paseo. Es que 2 segundos no es nada. Pero generalmente aquí lo que llama trabajo en equipo. Por eso, cuando usted tiene un líder, los demás, los otros 9, porque generalmente un equipo se hace de 10 o de 9 ciclistas, los otros 9, los gregarios, van al frente del lote, llevando justamente al líder, que nadie parta, que nadie haga la puntuación. Atajando escaramuzas. Exactamente, o ponen una falsa flecha, como se dice. Uno de los compañeros se escapa en la etapa y gana, pero no permite que el rival gane. Pues acá todo lo contrario. El equipo de UNE, que era el equipo de Óscar Sevilla, se fueron todos arropando el líder. Siempre los 8 por delante y Sevilla detrás. Los 8 por delante y Sevilla detrás. Y había una meta volante, no era la llegada, una meta volante intermedia. Quien pasaba primero daba bonificación. Llegó Sevilla con 2 segundos de desventaja. Entonces, quien pase primero tenía 3 segundos. Quien pase segundo, 2, y quien pase tercero, 1. Para poder ser líder tenía que ganar Óscar Sevilla. Y siempre entonces ahí apareció el equipo arropándose, una especie de abanico. Entonces, cerraban la vía, nadie pasaba, y cuando iban a la meta volante a cruzar, todo el equipo se abrió y pasó Sevilla y ganó esa bonificación. 3 segundos se llevó, perdía 2. Y con eso le fue suficiente. Por 1 segundo quedó campeón de la Vuelta a Colombia. Oiga, pero increíble eso. Sí, es un trabajo en equipo. Sevilla nunca atacó, siempre los compañeros. ¿Y qué le pasó al otro? ¿Por qué no hicieron lo propio? Quisieron, pero tenía más equipo el conjunto de UNE. Ahí donde van los equipos. Tenía mejores pedalistas, tenía mejores estrategias, y realmente se le escapó por 1 segundo por la Vuelta un segundo. Al Boyacense. Bueno, pero venga, por 1 segundo. En la Vuelta a Burgos pasó también algo parecido por poquitos segundos, ¿cierto? Con Nairo Quintana. Con Nairo Quintana. Es que es curioso. Aquí ganó un español, en la Vuelta nuestra. Y en la Vuelta a Burgos en España ganó un colombiano, sí. Nairo Quintana. Pero que Nairo también la tenía como perdida. En la penúltima etapa, pero la recuperó sobre todo en la contrarreloj, empezó mal, pero luego además repitió el título del gran favorito. Y Nairo Quintana, se viene en septiembre la Vuelta a España. Y aparece Nairo Quintana como el gran favorito, al igual que Rigoberto Urán, para llevarse la Vuelta a España. Podríamos tener este año campeón del Giro y campeón de la Vuelta a España. Y prepararse para el otro año. Para el Tour de Francia. O sea, quedaría en Moñona, pues. Sí, señor. Esperemos. Nairo Quintana está muy jovencito. Nairo Quintana, sí, está muy joven. Sí, está muy joven, además es bajito, no pesa tanto, sube bien. Y sube bien. Es que le cuento, en el ciclismo son de procesos. Por ejemplo, el último que ganó 5, el último que ganó fue, ya conocemos pues la descalificación, ¿cierto? Que tuvo el norteamericano. Armstrong. Lance Armstrong. Pero el último gran ciclista que ganó 5 tours se llamó Miguel Indurain. Y le dice el recorrido. Y Miguel Indurain, cuando empezó el Tour de Francia, se retiró. Luego fue puesto 102, fue 180, luego fue 56, hasta que fue podium y alcanzó en la quinta participación del Tour de Francia, apenas ganó el primer título. O sea, que es de procesos. Y Nairo Quintana empezó un proceso muy ligero. Yo creo que Nairo Quintana, por primera vez para Colombia, va a ganar la carrera más importante de ciclismo, que es el Tour de Francia. Venga, ya que está hablando usted de la Vuelta a Colombia, ¿por qué un ciclista como Nairo Quintana no corre la Vuelta a Colombia? Por tema de marca. Vamos a decir, Nairo Quintana hoy se debe a un equipo internacional, como el Movistar.
el Movistar es un equipo más europeo, se llama Carreras Pro Tour. A Colombia, vengo a decirle esto pues, que me yo animo, vea. A Colombia llegaron un equipo italiano, un equipo alemán. El equipo italiano al segundo día se retiró, no aguantaron. ¿En esta? En esta. Los alemanes se fueron. Y le cuento esta. Por primera vez en la Vuelta a Colombia apareció un equipo de Chocó, que lo patrocinó el Inder de Chocó. Y tampoco duró. Van a hacer juego. No, pues en la primera etapa retiraron. Sí. Porque el primer día fue un prólogo. Un prólogo pues una vueltecita a la manzana, lo que decimos, ¿cierto? Hey. Además por equipos. Pero ya cuando al otro día empezó la primera etapa, lamentablemente los ciclistas del Chocó, extratiempo, todos se retiraron, no aguantaron. Sirven para atletismo más bien. Sí, es que no recuerdo, pues un ciclista, con todo respeto, un ciclista negro, no lo recuerdo así, pues grande, potente, fuerte, no lo recuerdo mucho, sobre todo en el ciclismo de fondo. Mire que no. Sí, Normalmente los atletas de color son más velocistas, lo mismo, por ejemplo, que en la pista, acá en Colombia. Mire que los de Urabá son velocistas, más no son de resistencia. Solamente en el mundo, pues los africanos. ¿Cierto? Etiopía. Que vienen y se ganan todas las maratones. Pero aquí. acá en América los velocistas son los jamaiquinos. Son velocistas. Usted nunca vio un jamaiquino ganar una media maratón, una maratón. No aguantan. No aguantan. Sí, es de velocidad. Se le hizo bulla a esto del equipo chocuano cuando la noticia el día siguiente es que no les duró. No, es que ni una sola etapa. Hermano, es que el primer día fue un prólogo. Repito, un prólogo es... Que no cuenta como etapa. No, es que un prólogo son 8 kilómetros. Es una etapa como para definir cuál va a ser líder al otro día, para definir el primer líder, pero ahí no hay pues un gran rendimiento, una etapa corta, yo recuerdo, dura 30, 35 minutos la etapa, una etapa pues cortica, pero cortica. Ya al siguiente día, cuando tenía que recorrer 180 kilómetros, bajo temperaturas y los ascensos y las escaladas y todo lo demás, lamentablemente el equipo de Chocó no aguantó. Por primera, yo diría que debut y despedida. Bueno. Más adelante vamos a hablar de Pekerman porque sí. hay entusiasmo, hay alegría entre los hinchas de la Selección Colombia, que somos todos. Por el tema Pekerman. Y el tema del hinchas también de Pekerman porque no querían que se fuera. Él estuvo ahí como que se iba para Argentina cuando renunció Sabela, ahora que está Martino. Y tenemos que hablar de eso, si fue la última opción o realmente siempre consideró quedarse acá. De eso vamos a hablar en segundos porque vamos a seguir hablando también de la Universidad de los Niños. Y yo les decía que queríamos seguir escuchando a los niños hablar de la experiencia que han vivido allí. Experiencia de niños de cualquier colegio, no solamente de los privados, sino también públicos. Y vamos a hablar más adelante también con Ana María y con José de las edades, específicamente de qué edades. Pero antes escuchemos a los niños contándonos qué han aprendido en la Universidad de los Niños. Aquí nos enseñan divertidamente y podemos aprender cosas muy buenas y muy rápido. Pues a mí me parece que, por ejemplo, a mí me gustaría que la Universidad de los Niños tuviera más días, porque uno acá en la Universidad de los Niños pasa pues muy bueno y aparte comparte con personas diferentes y que uno no conoce, pero a la vez pues en los años, cuando ya va pasando el tiempo, si uno sigue en el proyecto, pues uno va aprendiendo más y sí, me parece que es mejor acá porque es más didáctica la cosa y uno puede aprender más con los otros compañeros. Para mí lo más importante que he aprendido de la Universidad de los Niños es a investigar, a preguntarme, pues como a nunca estar satisfecho con la información que tengo, sino que siempre buscar más y siempre tratar de aprender algo más. Bueno, Ana María, veíamos a una de las niñas muy contenta, muy entusiasmada, diciendo que es que son muy poquitos días, que es bueno que fueran más días, porque ella le gusta mucho eso más que el colegio. Le hago dos preguntas. Primero es cuántos días son, a la semana, al mes o durante todo el periodo, y también qué pasa con los colegios, porque de pronto los niños van a llegar muy entusiasmados con lo de la universidad y de pronto van a dejar a un lado lo que están aprendiendo en sus escuelas y colegios. Bueno, mira, nosotros tenemos 3 etapas diferentes, ¿cierto? 2 etapas que funcionan con talleres y los talleres para los niños son mensuales. Los niños asisten más o menos entre 7 y 8 veces al año a la universidad
y asisten los viernes en la mañana, es decir que es horario escolar, ellos ese día no van al colegio sino que van a la universidad. Para nosotros dentro del programa realmente la periodicidad es semanal, porque cada semana recibimos a un grupo de niños, pero es un grupo diferente. ¿Ustedes los tienen ahí todo el tiempo? Sí, nosotros cada viernes tenemos un grupo de niños de una etapa diferente o de unas edades diferentes. ¿Qué pasa con el colegio? Lo que nos hemos encontrado es que los maestros, porque también asiste un grupo de maestros al taller, y los niños que asisten a la Universidad de los Niños tienden a replicar las experiencias que viven con nosotros en sus colegios. Entonces, de alguna forma, los contenidos, las actividades terminan llegando a otros niños que no hacen parte del programa. Y más que, pues a pesar de esas cosas que ellos dicen, de la diferencia que sienten con el colegio, yo creo que antes se genera más una motivación, porque es una motivación por contenidos nuevos, por aprender, por el deseo y la curiosidad de aprender, más que por un examen o un currículo, algo pues que es obligatorio, ¿cierto? Entonces se despierta como un nuevo interés. José, cuando ustedes reciben estos niños allí, me imagino que ya se van notando ustedes como las tendencias, este le gustaría como tal cosa, este sería bueno para lo otro, o es muy prematuro hablar de esto. Pues a ver, la relación con los niños desde el principio es muy estrecha. Pues uno tiende a clasificar a las personas en ciertas cosas, pero decir que este niño le gusta desde el principio, desde que inicia, este niño va a ser abogado, por decir cualquier cosa, o va a ser médico, o bueno, cualquier profesión, yo diría que es difícil. Pero para lo que estamos ahí es para orientarlos precisamente, es mostrarle la universidad, ver qué es una universidad desde la universidad de los niños también, porque ahí ya tienen un contacto más directo que desde sus colegios o antes, pues, o por lo menos yo no tuve esa oportunidad, ¿cierto? De tener un acercamiento más a la universidad desde tan temprano y ver que hay muchas carreras, que no simplemente es derecho, medicina y administración, sino que hay una rama grande de carreras y que ellos pueden escoger mucha gran variedad que hay. ¿Cuántos son usted me hablaba, Ana María, de unos cupos? ¿Cuántos niños realmente atienden ustedes en el año? ¿Cuántos reciben? Bueno, cada año ingresan 200 niños nuevos, pero se mantienen activos más o menos 750 niños en las diferentes etapas. Pues este año tenemos más o menos 750. En total han pasado unos 2.000 niños por el programa hasta ahora. 2.000. En 10 años que hemos estado. Y no cuesta nada. No, decíamos que eso es gratuito, la gente no se tiene que preocupar porque vamos a la universidad y es costosa, además porque eso no es una universidad pública sino privada, nada, ningún costo. El costo en este momento lo asume EAFIT. Pues nosotros tenemos 2 primeras etapas que el costo lo asume EAFIT, en esas 2 etapas tenemos más o menos 700 niños. Ahora hemos creado una tercera etapa a petición de los mismos niños que querían... Del público. Sí, a petición del público. Los jóvenes, los mayores ya nos pedían desarrollar proyectos propios, querían como hacer su propio proyecto de investigación o un ejercicio de investigación desde un tema que les interesara. Entonces se crea una tercera etapa, esta es una etapa pues ya en este momento es la prueba piloto y tenemos unos 30 niños jóvenes, pues ya en este caso, y esa etapa sí tiene un costo que asumen las familias, pero es un costo pues como que cubre realmente los gastos pues, de la etapa. Sí, no es un costo alto y además tenemos pues también un programa de becas, es decir, los que tienen la posibilidad de pagar ayudan también en parte a cubrir los gastos de los que no tienen la posibilidad de pagar por completo. Mami no tiene preguntas, pero va a ser después de la pausa para comerciales, porque ya volvemos para hablar de Peckerman y para seguir hablando de la Universidad de los Niños. Nos gusta mucho esto que está haciendo EAFIT con los niños, motivándolos a estudiar, a aprender mediante el juego, que así se aprende mejor. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con Nos Cogió la Noche, la Universidad de los Niños. Los niños se sienten en la universidad un viernes cada mes, ¿cierto? Sí. Claro, es un mundo distinto para ellos después de estar en el colegio. Con razón decía una de las niñas que fuera más seguido. Que fuera más seguido porque les gusta una mucho. vez a la semana. Pero qué bueno que como lo decía Ana María, que los profesores vayan
y vean cómo se hacen esas cosas allí y lo repliquen en sus colegios. Porque quizá una de las principales fallas de la educación bambino, de los que se quejan los padres de familia, de lo que se queja todo el mundo, es esa calidad o esa forma de enseñarles a los niños. A veces hay deserción escolar o hay dificultades en el aprendizaje por la forma como se enseña. Falta la parte lúdica también, hay una parte lúdica importante. Es que lo veíamos ahí, jugando se aprende y se aprende. Sí, y no solamente para los niños, para los adultos también. Claro. Uno digamos que le entra, discúlpenme la palabra, le entra más fácil cuando uno se divierte aprendiendo, es más fácil. Y bueno, que se replique en los colegios, en las escuelas, pues eso ya es mucha ganancia. Cuando se siente la motivación. Claro. No esa palabra de que la... Obligación. Sí, la obligación. O que la letra con sangre entra. ¿Recuerdas? Vieja y... Sí. Ya pues desusada palabra. No, por fortuna. Siquiera que eso ya no se ve, esperemos que no se vea todavía. Sí. Decíamos, Mambino, que los papás también tienen mucho que decir de esto. Y aquí tenemos el testimonio de una de las madres de uno de los niños que va allá a la Universidad de los Niños. Y ella también nos cuenta qué significa para ella ver a su hijo en la universidad. El hecho de que mi hijo participe en un programa como Universidad de los Niños desencadena en él un montón de competencias sociales y ciudadanas que procuran un desarrollo de la calidad en él. He notado que es muy despierto, es muy participativo, socializa muy bien con las personas adultas, con los compañeros y sobre todo ha desarrollado una gran intención, un gran interés por lo que es investigar, descubrir lo oculto, dar a conocer esas respuestas de lo que no es conocido, pero generar todo ese proceso de indagación en la medida de ir resolviendo esas situaciones, esas preguntas. Muy bien, la normatividad, el orden, la disciplina, es un proceso que enriquece a los estudiantes en el proceso de socializar. Pero he tenido la oportunidad de ver cómo los estudiantes a partir de los procesos de indagación y trabajar con pregunta se vuelven más participativos, trabajan colaborativamente, se vuelven más despiertos. También he podido como docente, directivo docente, comparar el resultado de los estudiantes que hacen investigación o trabajan con preguntas con los que no lo hacen. Y excepcionalmente nos ha dado un resultado muy bueno. Entonces estoy muy confiada como docente, muy tranquila, sintiendo que vamos por el camino que es, por el camino correcto para generar procesos significativos de aprendizaje. Vamos por el camino correcto. José, ¿cuál es el papel de los padres de familia también? Porque usted me dice, y me decía Ana María, van los maestros también a acompañar, pero los padres, ¿qué tan cerca están del proceso también? Pues a ver, cuando hablamos de la Universidad de los Niños, hablamos de un contexto global. Porque el niño es quien directamente está relacionado en el taller, pero quien también es el que va a llevar y transmitir esa información a su casa, a sus amigos, a su abuelita, a sus primos, con las personas que él se rodea. Y ahí es donde se ve un impacto en la Universidad de los Niños, en otras áreas, que no simplemente sea la que vemos directamente con el niño. Podemos ver padres, porque nosotros a veces hacemos unas llamadas a las casas y podemos ver que padres tienen una respuesta muy positiva, porque pues, reaccionan de una forma muy particular cuando uno los llama. Vemos respuestas en las que los padres son demasiado contentos y conectados con el programa, se sienten a gusto, no tanto porque el programa sea gratis o bueno, o están en la Universidad de AFID o cosas así, porque uno se ha encontrado con eso, pero sí por el hecho de que ven un cambio significativo en su hijo. Y eso como que alegra, cambia, da tema de conversación en la casa. Digamos que X días se trató sobre la ciencia. El niño va a llegar hablando a su casa sobre la ciencia. El niño va a estar envuelto en ese mundo, entonces le va a estar haciendo preguntas a su papá, le va a estar haciendo preguntas a su mamá, a su hermano que está en la universidad o bueno, a su primo. Y esas preguntas se van entrelazando unas con otras, formando una gran cadeneta y
haciendo que el impacto no simplemente sea en el niño, sino en muchas personas más. Ana María me decía que hay unos niños más grandecitos que ya están pidiendo como, digamos que una etapa adicional, pero hay niños también muy pequeños. ¿Ustedes desde qué edades reciben niños y hasta qué edades también? Bueno, en las 3 etapas del programa tenemos niños entre 8 y 17 años. En encuentros están entre los 8 y los 13, en expediciones, que es la segunda etapa, hay niños desde los 9 hasta los 17 años porque pueden participar hasta que se gradúan del colegio. Y en esta última etapa, que estamos en la prueba piloto, tenemos jóvenes entre 14 y 17 años, solo como de los últimos años escolares. Con niños más pequeños hemos trabajado en programas de vacaciones. Tuvimos pues la experiencia este año de trabajar con niños desde los 5 años bajo la metodología del programa. Pero en el programa, en el funcionamiento normal durante el año, los niños están entre los 8 y los 17 años. Yo le quiero preguntar a usted, Ana María. Bueno, una pregunta como para el rector también, pero no está en este momento. Pero, ¿ustedes por qué hacen esto? O sea, ¿cuál es la motivación que ustedes tienen para hacer esto con estos niños? Bueno, mira, el programa inició en el 2005 a raíz de la celebración de los 45 años de la universidad, ¿cierto? Y se pensó desde Rectoría y desde Comunicación y Cultura como una forma de llegar a un público nuevo, pues que en este caso eran los niños y los jóvenes. Incluso inicialmente tenía un componente importante de mercadeo y se pensó en los colegios que más alumnos le aportan a la universidad. Se eligió pues en ese momento más colegios privados que públicos. Pero la aceptación del programa fue tanta que se dijo, bueno, esto no puede ser un evento puntual, una celebración, esto tiene que seguir. Y ahí el programa adquirió ya un sentido más de responsabilidad social y se decidió equilibrar la cantidad de cupos de colegios públicos y colegios privados. Y también el programa adquirió como un tema más de comunicación de la ciencia, de cómo acercar a los niños a los contenidos que se están produciendo en las universidades, a lo que hace la investigación, despertar en ellos la curiosidad. Y ahí hubo un vuelco total en este momento. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos parece que es importante que por un lado, generar un espacio de encuentro en la ciudad, lo que te decía ahora, que niños de colegios públicos y privados puedan encontrarse en un lugar. Por otro lado, que tengan la posibilidad de acercarse al conocimiento que se produce en la universidad, aunque sean pequeños, porque sabemos que está a su alcance. No consideramos al niño como una persona que no entiende, sino que sabemos que es capaz de acercarse a esos contenidos. Y por otro lado, porque también sabemos que de esta manera podemos desarrollar, el niño puede desarrollar un pensamiento crítico que le va a servir en su vida, sea porque elija una carrera académica, una carrera en la investigación o finalmente para lo que haga en su vida, para tomar buenas decisiones, para saber analizar un problema con la mirada de un investigador. José nos contaba hace un momento de que comienzan con preguntas que salen de los propios niños. Digamos que, ¿qué es lo que más preguntan los niños cuando ustedes reciben los grupos? ¿Qué es lo que más les inquieta a ellos? Bueno, pues tendría tecnología, cosas de esas, sí, por ejemplo. Pongámoslo en un caso concreto, pues porque son muchas preguntas con las que uno se encuentra en los casos, por ejemplo, del robot. Las partes de un robot, o bueno, por lo general casi todas las personas tratamos de identificar un robot como un androide o cosas así parecidas, y mientras que los niños ahí ya cuando están dentro del taller pues como que tienden a profundizar un poco más. Entonces, ¿para qué sirven estas partes? ¿Por qué se da el funcionamiento? Algo muy curioso que me pasó este viernes fue en el taller de los robots, es la programación, cómo programar un robot. Un niño pues completamente impactado de la forma como se programa un robot y cómo adquiría una inteligencia artificial. Como una autonomía. Exacto, una autonomía, una inteligencia propia el robot. Y el niño era completamente asombrado con esto porque pues, son cosas que no vemos a diario. Y que él mismo pues, se vio en el procedimiento de cómo se programa un robot, cómo funciona, cuáles son sus partes. Entonces aquí como que ese asombro con la pregunta y el taller son como un triángulo perfecto. Me imagino que aprenden ustedes también con las mismas preguntas de ellos. Yo digo que yo soy el que más me he transformado con este programa.
aunque yo le doy los talleres a los niños, yo digo que ellos me han cambiado más que yo a ellos. Ay, yo quisiera aprovechar tu Claro que pregunta para contarles que también tenemos dentro de nuestro sitio web una red de las preguntas, que es un espacio donde los niños, cualquier niño de la ciudad o del mundo, nos puede dejar sus preguntas y ahí se va construyendo pues, una base de datos, una lista de preguntas a las que se le va dando respuesta también a través del sitio web. ¿Y cuál es? A ver, el sitio es www.eafit.edu.co/ninos, sin la ñ porque en internet no se usa. Y ahí van a encontrar la red de las preguntas, pueden dejar su pregunta y de esa misma base de datos es que salen las preguntas para los talleres. Esa es una de las formas como recogemos preguntas para los talleres. Bueno, últimos minutos, Bambino, para hablar de Pekerman. Que fue la noticia del día hoy en la parte deportiva y una de las noticias además más registradas además en los noticieros, en los diarios. Usted ya arranca los diarios digitales. En Nos Cogió la Noche. En Colombia, en Nos Cogió la Noche, por eso estamos acá registrando esta noticia. Porque hace mucho rato se decía que José Pekerman, hombre que dejó historia con la selección colombiana, porque por primera vez la selección colombiana clasificó mundial hasta cuartos de final, fue histórico para Colombia. Había dicho el presidente de la federación que la prioridad antes que los partidos amistosos era José Pekerman. Y cuando se le preguntó por otro candidato, dijo que no había otro candidato, que el plan A, B, C, D y F era Pekerman. Pero por ahí algún comentarista dijo, y con razón, que era que no sabían negociar. Porque si yo lo voy a contratar a usted aquí en el canal y usted es mi prioridad, y usted no tengo otra, ¿usted se pincha o no? Vale a contar esto. En el comité ejecutivo de la Federación Colombiana, inclusive, 3 miembros no querían que fuera Pekerman. Por las exigencias. Porque, ojo, ganaba mucho dinero. Y resulta que primero pidió el doble lo que ganaba. Y claro, como usted dice, hombre, si dice que la prioridad es que no hay otro plan sino A, B, C y D. ¿Es él o él? Entonces, primero exigió el doble del sueldo. Segundo, se pensaba en un hombre como Pascual Lescano para que no estuviera dentro del cuerpo técnico, porque Lescano es representante de Pekerman y tiene escarapela además acreditado como miembro del cuerpo técnico y va a las concentraciones, va a los partidos, es el yerno de él. Está en el banco con Colombia y aparte eso es empresario. Entonces muchos piensan que no es sano que sea el representante quien venda jugadores, quien venda jugadores al exterior y que aparte de eso esté en el cuerpo técnico. Pues es una exigencia que se le respeta a José Pekerman, o sea, se le respeta. Yo, Pekerman, ¿voy con mi cuerpo técnico o no voy con nadie? Y son como 6, porque tiene entrenador de arquero, tiene 2 preparadores físicos, 2 asistentes de campo. Se pinchó. Trae un psicólogo, trae a su representante y empresario. ¿Te imaginas lo que eso vale? Y otro punto que dejó en claro, por ejemplo, ya empezó a cambiar cosas. Colombia ha firmado 2 partidos amistosos, voy a contar esta noticia. 2 partidos amistosos para septiembre 5 y septiembre 8. Frente a Brasil el 5 en Miami y el 8 frente a Estados Unidos en San Antonio. Dijo Pekerman, no señor, solamente un partido. Colombia le tocaron una platica de indemnización porque ese partido lo va a incumplir. Solamente se va a jugar un partido FIFA que va a ser frente a Brasil. ¿Ya le está saliendo caro a Colombia eso? Claro. El sueldo de él y toda su gente. Si, como si yo haciendo plan A, B y C, si yo digo, mi señor, después de ti no hay nadie más en el mundo, la señora me va a pinchar, claro. Soy la única, no. De vez en cuando hay que poner también competencia, ¿no? Bueno, pero digamos que abonémosle lo que hizo. Sí, claro. Entonces digamos que... No, era una prioridad. Además, mantener un proceso, me parece, mantener un proceso. Pero usted que defiende mucho eso aquí. Pero, sí, el proceso, que es lo que vale. Pero tampoco para las exigencias que diga el señor. Se le dieron todas las exigencias. Va a ganar más que nosotros, creo. ¿Que nosotros? Sí. En esta vida y la otra. Ay, hombre. Juntando todos los sueldos, imagínate, muchos colombianos. No digo nosotros. Y como el presidente también lo pidió, porque el presidente dijo que no, que qué bueno que siguiera un técnico extranjero y que fuera Pekerman, pues ahí fue contra. Bueno, rápidamente que se nos va a acabar el tiempo, pero ¿qué pasó con Falcao? ¿Ya no va para Real Madrid? No, ni Falcao para el Real Madrid, ni tampoco Cuadrado para el Barcelona. Se embolataron. Lo que pasa es que a muchos empresarios les gusta tirar la pelota, tirar la bola y empezar a sonar para saber si los contratan. No crean, James Rodríguez, él dijo, yo quiero jugar en el Real Madrid. Y el sí quiere jugar, y fue lo contrató porque ya era el goleador del Mundial. A veces tiran los globos, a ver si los clubes, o el anzuelo, como se dice, a ver si los clubes se traigan el anzuelo y lo pueden pescar. Pero no, Falcao viene de una lesión. Juan Guillermo Cuadrado, Barcelona tiene a Dani Alves, no salió Dani Alves,
Así que fueron globos inflados que están cayendo lamentablemente. Di María parece que todavía no se va. Di María está por ahora en el Real Madrid. Seguirá en esta Supercopa que a propósito se jugó esta tarde entre Real Madrid y Atlético, y el viernes la definitiva, Atlético de Madrid, campeón de la Liga en España, frente al Real Madrid, campeón de la Copa en ¿Y España. el fútbol colombiano qué? Fútbol colombiano, Tolima líder. ¿Se voltearon las, Por ahora Tolima líder, Águilas Doradas de Pereira, qué bien, una buena campaña, 10 puntos, segundo y un partido menos. Y los equipos nuestros van bien. Yo diría... Van bien, pero salió Nacional de los 8. Envigado quinto con 8 puntos, octavo Medellín con 7 y Nacional décimo con 6 puntos. Pero crea la Nacional. ¿Y el Cali? Y el Cali unas Cuarto. veces sí, otras veces no. Pero... El Cali cuarto le ganó a Santa Fe 2 goles, ¿se acuerdan? Sí, ganó Santa Fe, pero venía de empatar en casa. No, pero va bien. Va Por lo bien. menos, y me gustó mucho el gol de Luis Fernando Mosquera, ¿sabe? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, después de comerse el penal. Después desperdició la pena máxima. Sí, sí, le tocaba. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Ana María Jaramillo, coordinadora de Comunicaciones Universidad de los Niños de AFID, por habernos acompañado esta tarde y contarnos más de este proyecto o esta realidad que ya es allí en la universidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y también gracias a José Andrés Rojo, tallerista de la Universidad de los Niños, por su presencia esta noche. El gusto es mío. Bombino, Igualmente. ¿cuándo vuelve? Los invitamos a Copa Sudamericana el jueves, o si no el lunes, Copa Sudamericana. A esta hora juegan Águilas Doradas frente a Emelec, y mañana Nacional jugará, Nacional de Colombia, frente a La Guaira, un equipo de Venezuela. Guaira. La Guaira de Venezuela, un equipo que recién Así no asciende. lo conocemos. No, es que esa Copa Sudamericana hay muchos equipos invitados. Mire, por ejemplo, Millonarios enfrentará a César Vallejo, un equipo de universidad. ¿Así se llama? El equipo Universidad César Vallejo, de Perú. Y O sea, el podemos Deportivo armar Cali, una universidad de AFID también. puede ser, un equipo de fútbol, sí. Sí. Sí, Bueno. eso pasa en Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que después de la pausa, toda la información en Cosmovisión Noticias. Muchas gracias.